a ver ese detallito. Aquí alguien, no sé si alguien está por ahí el que consultó sobre las fuentes dependientes. ¿Quién es Cristian Pávez? ¿Está por ahí? Sí, profe. Ya, entonces, bueno, Cristian preguntó sobre el tema qué pasa con la fuente dependiente. Entonces hay un problema que cuando veo un método de nudo, yo tomé el problema del método de nudo. Ya, este problema. Bueno, desgraciadamente cuando está compartida la pantalla del computador se pone muy lento. Pues este problema tiene una fuente de corriente que es dependiente de corriente. Y depende de la corriente que circula por esta rama que va en esa dirección. Bueno, si ustedes hacen el análisis de malla que ya saben, o sea, de nudo, ¿verdad? En que suman todos los elementos que van acá, ahí están todos los elementos que van acá, ahí están los elementos que conectan un par de nudos, ahí se sumaron los dos con signo negativo. Y si plantean de esa forma el problema, les va a quedar esta matriz igual a la fuente corriente que genera la fuente B1, que sería B1 partido por R1, esa se transforma en una fuente corriente que se inyecta al nudo porque es más menos, y esta otra fuente corriente que se inyecta al nudo 2, y esta fuente que está acá se inyecta al nudo 1, entonces aquí la corriente en el nudo 1 sería B1 partido por R1 más K por R1, y acá sería menos B2 partido por R6, porque la fuente es menos más, y menos K por IR1 porque la corriente va saliendo del nudo. Bueno, el tema es que K y R1, K es una constante, pero IR1 es la corriente que va hacia allá. Y esta corriente se puede calcular como este voltaje menos el voltaje del nudo dividido por R1. Entonces eso deberíamos reemplazarlo aquí. Y eso significa que cuando esa corriente quede en el otro lado, nos va a quedar B1 partido por R1 más K por R1, pero ahí R1 es una función que depende del voltaje de los nudos. Por lo tanto, hay que pasarla para el lado derecho. Al hacer ese ejercicio, lo que uno descubre es que a esta fuente se le agrega K, 1 más K, y un pedazo de la fuente se traslada al lado izquierdo, que es lo que está multiplicado por B1. Entonces, en este caso nos va a quedar K partido por R2, que pasa con signo cambiado. Porque en este lado nos había quedado K y R1, pero eso es K por B1 menos B1 de nudo partido por R1. El B1 es el voltaje de la fuente, que se multiplica por K y se divide por R1. Pero menos el voltaje B1, que se multiplica por K y se divide por R1, eso queda ahí como constante y se pasa para el lado de acá, se suma acá. Y abajo pasa lo mismo. Aquí se le resta K B1 sobre R1 y la otra componente del voltaje nudo se le resta a esta componente. Entonces esta es la matriz. ¿Ya? Esta es la matriz que resulta, y si usted le mete los datos,
les va a salir la solución de B1 y B2, que es lo que están interesados. Entonces la pregunta, bueno, lo hacen ustedes, hacen el cálculo y les va a salir un resultado. Entonces alguien dijo, bueno, ¿y cómo lo podría comprobar si lo hago por TINA, para estar seguro? Yo creo que es un buen ejercicio que después que hagan cada problema lo resuelvan por TINA, se aseguran que están bien, ¿ya? En realidad lo que uno hace habitualmente es resolver el problema a mano y después simular para asegurarse que la simulación está bien calibrada, porque a veces uno sospecha de que la simulación no está bien calculada, ¿ya? ¿Quién rayó ahí? Alguien hizo una raya para que la borre. ¿Ya? ¿Están ok? ¿Alguna duda? Me imagino que a esta altura ya hicieron ese problema. No sé si alguien tuviera alguna duda que quisiera comentar. Profe, yo tengo una pregunta. Mm. En teoría red de 1, nosotros resolvíamos por el método de mallas, no por el método de lazo. Si lo hacíamos la prueba ahora, estaría bien igual. Tú sabes que el método de malla es un caso particular del método de lazo. Y cuando te aparezca una fuente de corriente, tú tienes que aplicar topología, porque de lo contrario hay una alta probabilidad que te equivoques en plantear las corrientes de lazo. O sea, cuando no hay fuente de corriente, en general el método de malla te puede funcionar en forma natural. Pero si hay fuente de corriente, te arriesgas demasiado a hacer las mallas, porque yo ya le enseñé ya que la fuente de corriente se trata como una variable independiente y tiene que quedar dentro de una rama de enlace para que quede bien que las ecuaciones sean coherentes. ¿Ya? La respuesta es sí, pero no en todos los problemas. ¿Ya? Todo lo que hagan, si lo aprendieron en otro lado, lo aplican y no les da el resultado correcto, yo lo considero que es conocimiento nulo. ¿Ya? Es el riesgo que se... Por eso, si yo les enseñé topología, para asegurarse que las ecuaciones estén bien planteadas, tienen que aplicar esa herramienta, porque es una herramienta más elaborada que les permite a ustedes asegurarse de que están haciendo buen modelamiento de la ecuación. Bien, vamos a ir a TINA ahora para hacer la simulación de esta cosa. ¿Ya? Entonces, para no perder mucho tiempo, yo ya tengo suelto el problema y voy a leer el ejercicio. Me parece que... Ya, ese sería el problema 1, ¿verdad? Ya lo vimos el otro día, voy a calibrar la reja, vamos a ir a 150, que es más bonito. Y ¿Alguien rayó la pizarra que la borre, por favor? Me he hecho perder ahí el dibujo. Hay una raya roja, no sé si a ustedes les sale una raya roja en la pantalla. Sí, sí. ¿Alguien dibujó activó la pizarra y rayó? Entonces esa persona tiene que cerrar la pizarra y borrar todo lo que... O al cerrar la pizarra en realidad se borra. Ya no moleste. Bien, entonces ese es un problema normal donde uno tiene una fuente de corriente independiente acá. Pero el problema que tenemos nosotros es un problema distinto porque tiene una fuente dependiente. Esa corriente ya no es 5 amperes. Otro más rayo ahora. Bien, entonces tomo TINA y voy a leer el otro archivo que tengo.
que se llama ejercicio 2. Ya, aquí tenemos el problema. Aquí lo tenemos con voltaje. Aquí está. Ya. Este es el mismo problema donde se ha colocado una fuente dependiente. Entonces, la primera cosa que uno tiene que preguntar es ¿qué tipo de fuente dependiente es la que vamos a modelar? En este caso es una fuente de corriente que depende de una corriente. Ustedes saben que hay 4 tipos de fuente de corriente. Fuentes de corriente que dependen de corriente, fuentes de corriente que dependen de voltaje, fuentes de voltaje que dependen de la corriente y fuentes de voltaje que dependen del voltaje. Entonces eso es importante. Y segundo, las polaridades. En este caso la corriente va para allá y la corriente dependiente viene para acá. Ya. Entonces volvemos al TINA y acá en la parte de las pestañas, donde está básico, interruptores, medidas, aparecen fuentes. Y estos que están acá, estos iconos que parecen un transformador, son los 4 tipos de fuente de corriente. La primera es corriente controlada por voltaje, la segunda es voltaje controlada por voltaje, la tercera es voltaje controlada por corriente y la tercera es corriente controlada por corriente. Se supone que uno toma esto y lo coloca aquí. ¿Ya? Lo voy a girar a la derecha y lo mismo que el título. Ya, entonces ahí ustedes pueden ver CC, CC, CCC, S2, significa Current Controlled Current Source, que significa fuente de corriente controlada por corriente. Ahora, aquí está la fuente de corriente dependiente y ahí está la dirección por donde se está definiendo que va a ir la corriente. Entonces esto yo lo tomé y lo coloqué acá, que es donde tiene que ir. Ahí está, paralelo a esta resistencia, en esa dirección va la corriente. Esto ahí está colocado. Y después está la dependencia con alguna variable de la red, que en este caso tiene que ser una corriente. Y la corriente es la que circula por acá. Entonces lo que hacemos ahora es, nos vamos a esta rama, y la corriente supone que viene en esa dirección, como referencia. Entonces tomo este terminal y lo coloco acá, y abro el circuito y coloco el otro terminal, porque la corriente tiene que circular por ahí, para que quede en serie con esa rama. ¿Ya? Y la dirección se polariza conforme a la dirección, pues en este caso la corriente va hacia allá. Entonces la corriente si va hacia allá, sube por ahí, pasa por ahí en esa dirección y continúa su camino. ¿Ya? Este es un voltímetro nomás. Ustedes saben que los voltímetros tienen impedancia interna infinita, así que es como un circuito abierto. Así que el voltímetro no afecta en nada esa rama. La corriente principal va a circular en esta dirección. Y con ese ejercicio nosotros podemos entonces introducir una fuente de corriente controlada por corriente. Bueno, lo demás está todo ok. Hacemos el análisis en corriente continua y calculamos el voltaje y ahí viene la solución del problema. No sé si te dio eso, Cristian. A ver, revisa lo que calculaste. B1 6,15 y B2 menos 1,15. Pero me dio lo mismo. Ya, estaría bien entonces el desarrollo del problema. Bueno, y también vi que les puse la matriz del problema a donde tienen que llegar, así que no tienen por dónde equivocarse. Si alguien no llega a eso es porque en algún lado se quedó pegado. Bueno, así como eso, todas las fuentes de corriente se modelan igual. Cuando son corriente contra corriente, hay que abrir el circuito porque la corriente tiene que pasar por ahí.
Si fuera un voltaje, si fuera una fuente de voltaje, por ejemplo, controlado con este voltaje, entonces lo que tendríamos que escoger, supongamos, una fuente de corriente controlada por voltaje. Esta. Aunque este fuera el caso. Entonces, esta la colocaría, no sé, haría un paralelo aquí. Y este sería el voltaje. Entonces voy a suponer que voy a tomar el voltaje del nodo 2. Entonces, el nodo 2, este va a tierra, aquí el negativo, y este iría ahí. Y ahí estoy tomando una muestra de voltaje en el nodo 2 para alimentar una corriente que va en la dirección que está predefinida. Y ahí tendríamos una fuente de corriente que está siendo controlada por un voltaje. ¿Se entendió? Ok. Entonces voy a cerrar el circuito. Voy a cerrar sin salvar y así no lo pierdo. Y las otras cosas ustedes ya las conocían, ya son las otras simulaciones de los otros circuitos. Bien, entonces, cierro acá. Vamos a lo que nos convoca hoy día entonces. Hoy día vamos a entrar vamos a hacer la primera approach de los circuitos trifásicos. Bien, antes de meternos en los circuitos trifásicos, a mí me gustaría recordar algo que ustedes ya vieron en Física 2, que es la producción de energía a través de los campos electromagnéticos. Ustedes ven un curso completo solamente para hacer análisis de campo electromagnético, así que ojalá que el curso de Física 2 haya sido un curso entretenido para ustedes, un curso que les haya gustado, porque es un buen momento para pensar si vale la pena seguir esta carrera o no. Al que no le gustan los campos electromagnéticos, no tiene nada que hacer estudiando ingeniería eléctrica, porque todo lo que nosotros hacemos es campo electromagnético. Por supuesto, en una forma mucho más aplicada, no son esas ecuaciones de integración y derivadas, ¿no es cierto?, tan abstractas como la física, digamos, básica, pero los principios los vamos a utilizar a cada rato. Por ejemplo, vamos a hablar de la ley de Faraday. No sé si alguien se acuerda cuál es la ley de Faraday. Que sin esa ley nosotros no podríamos hacer lo que estamos haciendo. ¿Ya? Entonces es fundamental entender los principios, la ley de Lenz, por ejemplo. ¿Alguien se acuerda de la ley de Lenz? ¿Y para qué vamos a hablar de la... ¿Ah? A ver. ¿Del signo? ¿Del signo de qué? De la FEM. ¿Cuál ley es esa? La que da el signo de la FEM. Ya bueno, la ley de Faraday es la más fundamental porque es la ley que define que cuando hay presencia de un campo magnético, si ese campo es variable, entonces se va a inducir una fuerza electromotriz, que le llamamos la FEM, fuerza electromotriz inducida. En todo lugar donde circulen campos magnéticos, si estos varían en el tiempo, entonces significa que va a aparecer una fuerza electromotriz inducida que se opone a la causa que la produce. Por eso va el signo menos. La ley de Faraday dice que el voltaje inducido es igual a menos la derivada del flujo con respecto al tiempo. Esa es como la ley que le da origen a todo lo que nosotros conversamos. Es fundamental. Bueno, acá lo que tenemos nosotros es un principio, una gráfica, por así decirlo, muy elemental de cómo funciona y cómo se produce la energía eléctrica. Si nosotros tuviéramos que resumir todo lo que es ingeniería eléctrica en una palabra, no sé si con lo que han aprendido hasta ahora a ustedes se les ocurre qué palabra podría ser una palabra clave para definir lo que es ingeniería eléctrica.
A ver, ¿alguno que me responda por ahí que se le ocurra cualquier cosa? O si no, lo elijo yo. Física y matemáticas juntos. Ya, para ti, la electricidad es física y matemática. Sí, los dos como juntos y mezclados. Ya. ¿Alguien más? Flujo de electrones, flujo de cargas. Flujo de carga. Ya, pero yo no le estoy preguntando qué es lo que es, sino que me digan una palabra que como que sintetice lo que es la ingeniería eléctrica. ¿Ya? Por ejemplo, tú a veces tenías el amigo y le decís, el guatón. Dice, el guatón, todo el mundo sabe quién es el guatón, no hay que explicar nada, todo el mundo entiende. El flaco, el cara de lenteja, no sé, el pecoso. Es una forma sintética de decir algo de alguien y cuando uno lo dice, todo el mundo entiende de qué estamos hablando. Y transmite una idea característica. ¿Qué palabra, si pudieran encontrar una única palabra que sintetizara toda la ingeniería eléctrica, qué palabra elegiría? Esa es como la pregunta. Transporte de electricidad, ¿no? ¿Ah? Transporte de electricidad de un lugar a otro. Ya, este podría ser. Pero ahí estoy usando dos. ¿Qué otra más? ¿Energía puede ser o no? Energía, pero la energía se aplica en todos lados. Los mecánicos trabajan con energía. Tú vas a hablar con un mecánico, son súper cachetones los mecánicos. Dicen, la mecánica es la energía que mueve el mundo. ¿Sí? Así de soberbios son los mecánicos. Nosotros decimos, la energía eléctrica es la energía que mueve la mecánica. Entonces, así nos vamos. Electromagnético. Campo electromagnético allá. Electrones. Electrones. Ya, por lo menos ya están metidos en el mundo, ¿verdad? Ya estamos hablando de campo, ya estamos hablando de electrones, estamos hablando de energía. Para mí, la ingeniería eléctrica se resume en una palabra, y esa palabra es señal. Ustedes a través de su carrera se van a dar cuenta que todo lo que nosotros hacemos gira sobre una cosa básica, es como el ADN dentro del organismo. ¿Ya? Nosotros tenemos un ADN que tiene toda la información de lo que somos. Es como el elemento fundamental y básico de nuestra naturaleza. El código genético, ¿verdad? En el caso de la electricidad, para mí el código genético es señal. La palabra para mí clave, el keyword que dicen los especialistas, es señal. Ustedes se van a dar cuenta que todo gira en torno a una señal. Y nuestra pega durante toda una vida es cómo tratamos las señales cuando están circulando a través de componentes físicas. Pero para nosotros es un tema de señales, todo gira en torno a una señal. Y la pregunta es ¿por qué? Y aquí parte, y esta es la causa de por qué todo lo que es ingeniería eléctrica es señal. Tenemos acá un circuito magnético, ¿verdad? Acá tenemos el sur y aquí está el norte. Y ustedes ya que vieron campo saben que este es un imán, podría ser un imán común y corriente, que es una piedra ferrosa que ya está trabajada para hacer un imán natural, que lo existe, o un imán que se construye en la naturaleza. Nosotros podemos construir imanes usando electricidad y a eso les vamos a llamar electroimanes. Cuando nosotros artificialmente fabricamos en un elemento ferroso y lo convertimos en imán con electricidad, le vamos a llamar electroimán. Y si es un metal ferroso que ya está imantado, que tiene las orientaciones de campo ya hechas, entonces le vamos a llamar imán. Aquí tenemos dos imanes y por supuesto ustedes saben que esta cosa gira sobre un circuito. La Tierra es un imán, es un dipolo, ¿verdad? Donde circula campo. Entonces nosotros nos enseñaron los físicos que las líneas de fuerza de campo van desde el norte hacia el sur. Y estas van a dar la vuelta por acá. ¿Ya? Hasta ahí está todo ok, tranquilo, y eso es estático. ¿Ya? Eso es análisis estático de los fenómenos de campo. Pero si nosotros en esta parte colocamos una bobina y la enrollamos varias veces, ¿ya? Una bobina son conductores que se enrollan, ¿ya? Y por supuesto que finalmente tienen una entrada y una salida. Y si esto le pusiéramos un eje acá y que nos permitiera que esta cosa empiece a dar vuelta acá, así en 360 grados, en la medida que esto va girando, esta área, ¿verdad? Esta área neta empieza a cambiar de posición. Aquí está, por ejemplo, en horizonte. Si lo giramos 90 grados hacia la derecha, esto va a quedar transversal a las líneas de campo.
Bueno, ese efecto de ir girando esta bobina, ¿ya? Este inductor, como está cambiando, este campo es constante, pero yo en este caso estoy cambiando la posición de los conductores y eso está generando una variación. Eso va a generar una inducción de voltaje acá, que le llamamos la fuerza electromotriz inducida. Entonces nosotros podemos hacer incluso este experimento en la casa, comprar imanes. Yo tengo muchos imanes que compro, a mí me gusta comprar cosas como esas, para hacer cositas. Y ustedes podrían fabricarse una bobina y hacerla girar y van a ver que les va a aparecer. Lo único que no van a poder conseguir es este instrumento. Este instrumento se llama galvanómetro y significa, los galvanómetros son instrumentos que miden el voltaje o la corriente, pero que tienen una sensibilidad muy alta, o sea, pueden detectar corrientes milimétricas o micrométricas. Y eso no lo hace en cualquier instrumento, así que si ustedes van y se compran un multitester que mide hasta 20 miliamperes o para arriba, no lo va a detectar, porque la energía es muy pequeña acá, porque el campo es pequeño, la cantidad de vueltas es pequeña, etc. Bueno, el tema es que aquí ustedes pueden ver que hay dos anillos, porque esta cosa como está girando, hay que generar una solución tecnológica, y la solución tecnológica es poner un anillo al cual conectamos uno de los cables y el otro anillo conectamos el otro cable y los separamos. Por supuesto están aislados, estos son metales, están aislados. Y acá ponemos el instrumento, y si hiciéramos eso veríamos que sale esta señal. Primero la corriente empieza a crecer hasta que llega a un valor máximo y después empieza a decrecer. Y después empieza a crecer en sentido negativo hasta que llega a un valor cero. Eso ocurre cuando esta bobina dio la vuelta completa en 360 grados. ¿Ya? Partió en cero, empezó a crecer, llegó a 90 grados, ahí es la máxima cantidad de flujo que atrapa la bobina, porque está en una posición transversal. Después sigue rotando hacia la derecha y empieza de nuevo a disminuir el área transversal que es atravesada por el campo, hasta que llega un momento cuando está horizontal que la bobina no está atrapando campo. Después sigue girando. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que ocurre acá es que apareció una forma de onda y el voltaje que se genera tiene esta forma. ¿Ya? Y esto es una señal eléctrica. Ahí parte toda la historia. Este es como el Big Bang, el día en que partió todo. El momento en que parte todo acá en electricidad es cuando un generador empieza a producir una señal, y las señales que producen los generadores son de esta forma. Tienen la forma de un seno o de un coseno. Ustedes saben que un seno y un coseno lo único que hay es un desplazamiento de 90 grados, así que hablar de seno y coseno es prácticamente lo mismo, excepto por el eje. Entonces, lo primero que yo quería fijarles es que para que ustedes se metan estos conceptos en la cabeza, esto parte porque hay un equipo que se llama generador eléctrico que fue diseñado de esa forma y que lo que produce, cuando produce la energía eléctrica, la produce en forma de una onda, de una señal. Y esa señal tiene una forma sinusoidal. Es por eso que nosotros nos dedicamos prácticamente toda nuestra vida a estudiar cómo se tratan los problemas con señales sinusoidales. Es parte de nuestra principal actividad. Bueno, ustedes ya vieron cálculo 1, así que no tenemos que darle mucha vuelta a la cosa. Ustedes miraron esta cosa, fueron al laboratorio, lo observaron, lo vieron y dijeron, esta cuestión se parece a una sinusoide, así que mi primera apuesta es modelarlo como una sinusoide. Como toda señal, ¿verdad?, sinusoidal, sabemos que la sinusoide tiene un valor máximo y un periodo. ¿Ya? Por lo tanto, la caracterización de nuestro problema sí puede hacer con dos parámetros. En realidad son tres parámetros los que ustedes necesitan para poder caracterizar una señal de un sistema energético. Primero, necesitan saber la magnitud máxima de esa señal. Segundo, tienen que saber el periodo, cuánto dura en dar la vuelta completa, es decir, completar los 360 grados. Y tercero, esa señal podría desplazarse en el tiempo. Entonces también hay que considerar la posibilidad que la señal se desplace. Bueno, entonces recordando algunas cositas de matemática, algunos por ahí dijeron la electricidad en matemática y física. Bueno, aquí vamos a hacerle honor a esas palabras, ¿no? Vamos a meter matemática y física de verdad a la cosa. Bueno,
Lo primero que vamos a hacer es tratar de caracterizar nuestra señal con un modelo matemático. Y lo primero que se nos viene a la cabeza es la función sinusoidal. Entonces ahí hemos puesto una señal, una función en realidad, que permite caracterizar la señal de voltaje que entrega un generador eléctrico. Ahí tiene esa señal, está multiplicada por el V, que representa el voltaje, el omega, que es la frecuencia en radianes a la cual está girando esta bobina, y phi representa el desplazamiento de esa señal a partir de cero. ¿Cuánto se corre? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Bueno, en la medida que vayamos avanzando nos vamos dando una serie de detallitos que ya se los mencioné cuando vimos números complejos. A partir de este momento, nuestro mundo pasa a ser complejo. ¿Ya? Vamos a empezar a usar las variables complejas, por eso yo le hice un repaso en el capítulo 2, así que ahora, después de esta clase, ustedes se van a repasar todo lo que les pedí y les enseñé en el capítulo 2, incluyendo todos los ejercicios resueltos. Tienen que resolverlos completos para que estén preparados para este capítulo. Yo doy por sentado que son expertos en operaciones con números complejos, así que después no voy a preguntar eso. Yo simplemente lo doy por sabido, y si alguien lo hace mal, tiene más que un 1, porque no se preocupó de prepararse con esa pequeña herramienta. Bueno, acá omega podría ser nuestra primera variable más rara, se le llama la frecuencia en radianes, el tiempo está en segundos, y phi es la fase que también se tiene que medir en radianes. Aquí les quiero hacer un comentario, que omega se mide en radianes por segundo, porque es una aceleración, ¿ya? Es una velocidad. Y ustedes saben que todas las velocidades son la unidad partido por el tiempo, ¿ya? Aquí hay un error porque debería ser en radianes partidos por segundo, ¿ya? El tiempo está en segundos, ¿ya? Para que nadie reclame. El tiempo está en segundos. Por lo tanto, si esto está en segundos y esto está en radianes, partidos por segundo, cuando se multiplican, esto nos quedan radianes. Por lo tanto, phi tiene que estar en radianes para que sea coherente, ¿ya? Consistencia, unidades. Ustedes van a ver en los libros que se hace abuso de una notación, ¿ya? Que aquí le colocan este ángulo en grado. Y eso es un error, digamos, desde el punto de vista teórico, ¿ya? Uno usa los grados porque en realidad los radianes, uno, como les dije la otra vez, como si todos tienen cifras significativas, porque la vuelta completa de la sinusoide son 2 pi radianes, que significa 6.28. Entonces que a mí me hablen con un radian, 1,5 radianes, 15 radianes o 6,28 radianes es confuso. Pero si a mí me hablan de 10 grados, 15 grados, 45 grados, 30 grados, 60 grados, 90 grados, 180 grados, 260 grados, 300, 270 y 360, yo me ubico inmediatamente en la gráfica dónde está la señal en ese momento. Pero si ustedes me dicen, estamos a 1,54 radianes, yo me pierdo. Entonces, por eso es que nosotros usamos los grados como unidad, por una cosa que, por simplicidad de comprensión. Pero a la hora de meter un dato en una calculadora hay que tener cuidado, porque si yo acá le pongo 1 radian por segundo multiplicado por 1 segundo me va a dar 1 y le sumo 45 grados, me va a quedar 46 y voy a calcular el seno 46 y me va a dar cualquier cosa. Sin embargo, si yo acá tengo 1 radian por 1 segundo me da 1 más 45 grados, y 45 grados son pi cuarto, ¿ya? Entonces, y pi cuarto son 3,14 dividido por 4. Eso es menos de 1. Eso va a ser 1 más algo menor que 1, me va a dar 1,98, por ejemplo. Evalúo el seno en 1,98. ¿Dónde nace el problema? Yo se lo expliqué cuando vimos números complejos. En que las calculadoras Casio trabajan en modo default en grados. No trabajan en radianes. Entonces uno se acostumbra a trabajar en grados por la calculadora. Cuando la diseñaron, la hicieron así porque para las personas es más cómodo trabajar con grado. Pero hay que tener cuidado.
Esto no quiere decir que los chinos o los japoneses que diseñaron la calculadora Casio son estúpidos. Son prácticos nomás, ¿ya? Y ellos entienden que una persona inteligente va a saber hacer la conversión de grado a radianes o viceversa cuando corresponde. Ellos están suponiendo que están trabajando con gente que no les cruje. Están diciendo, no creo que haya alguien tan estúpido que sume radianes con grado, dirán los japoneses, porque esos serían países subdesarrollados. Y yo estoy seguro que en este país está lleno de gente inteligente, estudiantes inteligentes que no van a meter la pata en esas cosas. ¿Ya? Pero nunca está de más recordarle estas cositas, ¿no es cierto? Porque no quiero que alguien meta la pata en una prueba y tenga que reprobarlo porque mi amigo japonés me dicen, no puedes tener alumnos tan estúpidos que no sepan estar en la unidad. Entonces, para asegurarme que no me critiquen mis amigos, que son un cuico, les informo que tengan mucho cuidado con eso. Así que se hace abuso de notación, pero con cuidado. Ustedes podrían un día decir, ya voy a poner seno de 2pi de 2pi f, ¿no es cierto? 360 radianes por segundo por t, más 45. Se los podría perdonar por notación. Pero a la hora de meter el dato a la calculadora, probablemente si lo hacen va a estar mal. Bueno, lo otro que hay que recordar es que la frecuencia radiánica se define con esta formulita, 2 por pi por la frecuencia. Y las frecuencias son la cantidad de ciclos por segundo, es decir, cuántos ciclos cumple en un segundo una señal. En las redes eléctricas de industriales, acá en Chile, se usan 50 Hz. Y hay países como Norteamérica que usan 60 Hz. Argentina también. Perú, no, Argentina usa 50, Perú usa 60, Brasil. Cuando ustedes viajen a otros países tengan cuidado con eso, ¿ya? Porque uno cruza la frontera y cambian los estándares. Nosotros trabajamos 50 Hz, si se van a Perú y ellos trabajan con 60, no podemos interconectar los sistemas a no ser que pongamos unos dispositivos especiales que se llaman conversores back-to-back o conversores de frecuencia. Y el otro tema que cambia entre los países son los voltajes. Nosotros trabajamos con 220 volts en nuestro enchufe de la casa, los americanos tienen 110, la mitad de lo que usamos nosotros. Entonces, antes de viajar hay que meterse a internet y mirar cuál es el estándar de enchufe que se usan y cuál es el voltaje. Felizmente, los chinos, los japoneses y no sé quién fabrica los computadores son bastante precavidos. Y yo creo que a todos los que viajan por primera vez al extranjero, entre los cuales me cuento yo, una vez viajé, uno agarra su computador, su enchufe y se va, no, o sea, a mí la primera vez que viajé fue a Estados Unidos. 110 volts en Estados Unidos. ¿Qué hago con un transformador que fue diseñado para 220 en un país donde la señal tiene 110 volts? Y después, para rematar, el enchufe. El enchufe chileno es un estándar europeo, el enchufe en Estados Unidos es un estándar americano, no son de la misma forma. Bueno, lo del enchufe lo pueden solucionar porque se van a una ferretería y se compran un conversor. Pero van a perder ahí un par de días buscando una ferretería en un país tan grande como ese, que todo es gigante, para conseguirse un conversor. Así que lo más fácil es comprárselo ahí en el aeropuerto y que valen como 15 lucas para rematar, súper caro la cuestión, 20 lucas a veces, y se aseguran de llevarse el conversor, pero les queda la duda, ¿qué le va a pasar a mi transformador? ¿Se me va a quemar el notebook? ¿O qué pasa si un gringo se viene a Chile, donde su tensión natural son 110 volts, y se mete en Chile, enchufa su transformador, su computador, 220 volts, ¡pah! Estalla, se quema el room del hotel cuando hace la gracia, huele a todo. Bueno, no sé para los americanos, pero para nosotros les puedo decir, por lo menos por beneplácito, que los transformadores vienen diseñados para automáticamente conmutar de 220 a 110. O sea, usted va con su notebook a Estados Unidos, se lleva su conversor de pin nomás, ¿no es cierto?, para el enchufe, y este automáticamente detecta que la tensión es menor a 220 y se conmuta internamente para poder trabajar con 110 volts. Así que ese ya no es un problema, felizmente. Si no, te imagínense los problemas que tendríamos y nadie podría moverse de un lado a otro. Hoy día
acá estamos con este lío del COVID porque viajamos tanto, en menos de 24 horas nos traemos los virus de cualquier parte del planeta. Todo el mundo está moviendo si se trae todo las infecciones que hay en otro lado ahora. Así que ese es un tema importante. ¿Y qué pasa con la frecuencia? Estados Unidos trabaja 60, nosotros 50. ¿Qué pasa con mi computador cuando yo me voy a Estados Unidos por un mes a trabajar? Mi transformador mi cargador fue diseñado para 50 Hz y me meto a una red de 60 Hz o la inversa. Bueno, todos los dispositivos tienen tolerancia y aceptan esa variación, ¿no es cierto?, de ese rango más o menos 10, a veces más o menos 20% en torno al valor natural. Por supuesto que probablemente lo vamos a pagar con mayores pérdidas. Probable es que en ese momento nuestro equipo va a consumir un poco más o menos, no sé, dependiendo del cambio de frecuencia, pero va a trabajar y no se va a quemar, ¿ya? Ahora, si ustedes compran algo en Estados Unidos, que yo he conocido mucha gente que hace eso, por ejemplo, tengo amigos que se han ido a Estados Unidos, han vivido allá un tiempo, arman todo allá su casa, y después, por supuesto, se tienen que venir a Chile y echan de menos a su lavadora regalona, a la secadora de plato, que son baratas allá. Una cantidad enorme de tecnología. A veces se traen la radio, llegan a Chile y agarran la radio y la enchufan. Bueno, primero no encuentran el conector, se van, se compran uno y después enchufan, ¡pah!, revienta la radio. Porque la tensión de ellos es de 110. Y acá le aplicaríamos el doble de la tensión, revienta, se quema todo. Así que esta regla de que se adaptan los voltajes solamente rige para los notebooks, ninguna otra cosa. Si van a Estados Unidos y se compran algo que funciona con electricidad y se lo quieren traer a Chile, asegúrense de comprarse el transformador de elevador de 110 a 220, si no se les va a quemar. Cualquier cosa electrónica está diseñado para eso en Estados Unidos y en algunos países, así que hay que tener mucho cuidado con qué tensión ellos están trabajando. Bueno, aquí les puse varias señales, estamos dibujando esta señal de acá, y acá la primera señal es una señal sinusoidal, que estoy dibujando esta que está acá, en donde la frecuencia, el voltaje máximo son 100, de 100, la frecuencia es 1 partido por 360, lo que equivale a 2,8 milihertz y con una fase inicial de 0. ¿Por qué le puse esta frecuencia? Porque cuando uno escoge esta frecuencia, la base acá, ya, voy a ver si se puede agrandar un poco más, para que la vean bien ustedes. La base de tiempo va de 0 a 360. Es solamente para claridad aquí, esto lo vamos a hacer una sola vez en la vida, después ya nunca más. Entonces aquí podemos ver la señal, porque ustedes me crean, porque ustedes están acostumbrados a dibujar señales con grados. Pero les digo que este fue la última vez. Eso lo hacen en matemáticas, acá no. Acá las señales se dibujan en el tiempo. Esa es la diferencia entre la geometría y las funciones trigonométricas que ven en matemáticas ustedes, con lo que ven acá en electricidad. Aquí la variable independiente se llama tiempo, todas las señales están en función del tiempo, y usted tiene que aprender a trabajar ahora con funciones sinusoidales, cosenoidales, pero en función del tiempo. Esa es la variable independiente y no los grados. Pero acá yo se los dibujé así para que los pudieran comparar. Si la frecuencia de la señal fuera 2,8 milisegundos, esto es lo que veríamos en un periodo completo, el cual tendría 360 segundos. Se demoraría 360 segundos la señal en partir y volver al mismo punto, o sea, no, al mismo valor. Y eso es la misma cantidad de grados, ¿se dan cuenta? Entonces eso es como para decir, están 1 a 1. Es un simple tema de escalamiento. Aquí en 90 grados estamos en el máximo, en 270 estamos en el mínimo, en menos 100, en 180 estamos en 0, en 0 estamos en 0 y en 360 estamos en 0, ¿ya? Esa señal sería 100 b del seno de t partido por 360 más 0. Esa sería la señal que acabamos de dibujar.
Eso. En este caso esto fue 100, esto fue 2,8 milisegundos o 0,0028 y esto es 0. Dibujemos ahora una señal con atraso. ¿Ya? En este caso, ¿cómo nos queda la señal cuando phi es menos 45 grados? Esto es para que uno vaya mirando, porque ustedes se van a que acostumbrar a tener que dibujar muchas las señales, porque es la única forma en que uno entiende los problemas. Entonces ahí ustedes ven pues que si el phi fuera menos 45 grados, aquí están los 45 grados, ¿ven? Por eso yo los puse. En realidad son 45 segundos. Pero aquí equivaldría, aquí un segundo equivale a un grado en esta relación de escala. Entonces aquí ustedes se dan cuenta que recién la señal está pasando por 0. Antes está en negativo. Entonces la señal se atrasó 45 segundos o 45 grados en pasar por 0. Y ahí da la vuelta y en 360 todavía no llega a 0. Le faltan todavía 45 segundos más para llegar acá. Entonces las señales que uno le pone un phi negativo, la señal se corre hacia la derecha, se desplaza hacia la derecha. Eso lo tienen que tener claro porque en muchos problemas vamos a utilizar el concepto de desplazamiento de las señales. Es muy común en electricidad usar desplazamiento, sobre todo la gente que trabaja en electrónica, los que van a ir a comunicación y control. El tema del delay de las señales es pan de todos los días. Todas las señales se muestrean y se desplazan en el tiempo y hay que aprender a trabajar y lidiar con ese tipo de problemas. Desplazamiento de la señal en el tiempo. ¿Ya? Lo demás se conserva, la altura siempre va a ser 100, lo mínimo igual, el periodo de la señal siempre sigue siendo 360 segundos, etc. Después dibujamos una señal de 100 volts y 50 Hz. Es decir, ¿cómo son las señales que uno ve, que uno mide con un instrumento aquí en la casa, en el laboratorio, cuando usa un instrumento? Como la frecuencia es 50, el periodo se define como 1 partido por la frecuencia. En este caso, el t sería 1 partido por 50, que son 0,02 o 20 milisegundos. Es decir, la señal se demora 20 milisegundos en cumplir un ciclo. Y aquí uno lo puede ver abajo, aquí están dibujados el tiempo en segundos de cuando partió la señal. Con esto uno puede ver que en la medida que la frecuencia crece, el tiempo o el periodo de la señal disminuye. Si la señal fuera de 500 Hz, ¿ya? El periodo sería en 2 milisegundos. Se demoraría 2 milisegundos en dar un ciclo. Y si fuera de 5 kHz, 5000 Hz, entonces ya se demoraría 200 microsegundos o 0,2 mili. 200 microsegundos en completar un ciclo. Entonces, a alta frecuencia, el periodo es mucho más pequeño. Y finalmente, está esta señal cuando se desplaza 45 grados, pero en el modo tiempo. Aquí ustedes pueden ver la señal está pasando por ahí como por 2,8 milisegundos, recién está partiendo en 0. Tiene 45 grados, está desplazada. Ahora, esto cuando uno lo evalúa, si ustedes lo dibujan en MATLAB, tendrían que poner acá 45 convertido a radianes, es decir, multiplicar por pi dividir por 180, y eso se les da pi cuarto, ¿verdad? Y pi cuarto sería 3,14 dividido por 4, 0, y algo. ¿Ya? Veamos. Y dividido por 4. 0,7854 radianes significan los 45 grados. Se dan cuenta que es fome de tener que trabajar con radianes. 0,7854. ¿Quién se acuerda de 0,7854? Pero todo el mundo se acuerda y sabe 45 grados. Y eso es la razón de por qué todos los usamos en grados. Pero es una cosa solamente para mirarla, porque a la hora de calcular en los computadores, eso va a ser 0,7854 radianes. Bien, ¿alguna consulta antes de entrar a la segunda etapa?
Ya. Entonces, miren, nos queda poco tiempo. Vamos a ver un video ahora en donde les quiero mostrar cómo funciona un generador. Bien, para complementar un poco la... Me gustó mucho este video. Ustedes me avisan si se ve lo que... El alternador es la máquina clave en una planta eléctrica. Es capaz de generar corriente alterna a una frecuencia fija. Al alternador también se le conoce como un generador síncrono. Un alternador Vamos a poner un ratito. mediante inducción electromagnética. Para generar electricidad en una tira, Profesor, no sabe nada. No sabe el video. el alternador es la máquina clave en una planta eléctrica. Voy a ver que estoy en modo de pantalla. ¿Lo ven ahora? Sí, profe, se ve. Es capaz de generar ¿Cómo anda el sonido? a una frecuencia fija. Igual está bueno. Al alternador también se le conoce como ¿Se escucha o no? generador síncrono. Un alternador produce electricidad mediante inducción electromagnética. Para generar electricidad en una espiga, se hace rotar la espiga respecto a un campo magnético estacionario. O se hace rotar a un campo magnético respecto a una espiga estacionaria. Este segundo método resulta técnicamente más sencillo y es el que se usa hoy en día en un alternador. La inducción electromagnética es proporcional al número de espiras, por eso usamos múltiples espiras en lo que podemos llamar indistintamente arrollamiento, ¿verdad?, respecto a un campo magnético. Un alternador produce electricidad mediante inducción Esta es la parte que me interesa que vean, la parte de la inducción. Para generar electricidad en una espira, se hace rotar la espira respecto a un campo magnético estacionario. O se hace rotar a un campo magnético respecto a una espira estacionaria. Este segundo método resulta técnicamente más sencillo y es el que se usa hoy en día en un alternador. La inducción electromagnética es proporcional al número de espiras, por eso usamos múltiples espiras en lo que podemos llamar indistintamente arrollamiento, bobina o devanado. Las dos partes principales de un alternador son el rotor o rotor y el estator. La RAE defiende aparentemente con poco éxito la pronunciación estator. El rotor gira dentro de un estator que no se mueve, por eso se llama estator, por permanecer estático respecto al rotor. Ten presente que en nuestros cálculos vamos a reservar la letra N para indicar velocidad del rotor expresada en vueltas por minuto. El rotor es un electroimán que al girar produce un flujo electromagnético variable. Por otra parte, el estator aloja un devanado o unos devanados. De acuerdo con Faraday, un flujo magnético variable que atraviesa un conductor produce una fuerza electromotriz inducida en el conductor. El flujo magnético variable... Ahí está la ley que les había mencionado, ¿eh? Que la vieron en física 2. La ley de Faraday que dice que la tensión inducida o la fuerza electromotriz igual menos la variación de flujo con relación al tiempo. Es provisto en este caso por el rotor. El conductor sobre el que se induce la FEM es el devanado del estator. A este tipo de rotor se le llama rotor de polo saliente. Para comprender mejor su funcionamiento, vamos a considerar un rotor con solo 4 polos. O mejor aún, puesto que los polos siempre vienen en pareja con 2 pares de polos. Los pares de polos se representan con la letra T. Los devanados del rotor se alimentan o excitan con una fuente de corriente continua. Este es el campo magnético que produce. El rotor es impulsado generalmente por una turbina. El campo magnético rota con él a la misma velocidad. El flujo magnético giratorio que proviene del rotor intersecta el devanado del estator que se dispone alrededor del rotor. Eso genera una fuerza electromotriz alterna en el devanado y con ello una corriente alterna cuando se conecta a un consumo. Llamamos velocidad de sincronismo a la velocidad de giro del rotor. Este nombre se debe a que la frecuencia de la corriente alterna está sincronizada con la velocidad del rotor, es decir, que es la misma o un múltiplo entero. Por eso al alternador se llama generador síncrono. Eso ocurre también con el motor síncrono, que básicamente es un alternador funcionando como motor.
Es habitual usar la notación n o n sub s para indicar la velocidad de sincronismo. En las máquinas asíncronas cambiaremos esta notación, la llamaremos n1. La razón es que los motores asíncronos, que son los comunes, el rotor va a una velocidad algo menor que la velocidad de sincronismo. En este tipo de motores llamamos n sub 1 a la velocidad de sincronismo y reservamos n sub 2 para indicar la velocidad del rotor. En todo caso, ahora estamos con el alternador, que es una máquina síncrona. Usaremos n para representar la velocidad síncrona. Vamos a analizar lo que ocurre en el alternador. Observa que cuando el ciclo se inicia, los polos están cruzando el devanado en cada uno de los 4 segmentos en los que este se divide. Un avance hasta el siguiente polo equivale exactamente a un semiciclo. El siguiente semiciclo durará de nuevo lo que tarde en cruzarse el siguiente. En suma, un ciclo completo, o lo que algunos llamarían 360 grados eléctricos, equivale al giro de un par de polos opuestos, norte-sur o sur-norte. Comprueba en los siguientes ciclos que esto es así. Cada medio giro del rotor, o 180 grados mecánicos, produce un ciclo eléctrico completo, o 360 grados eléctricos. Esto puede expresarse matemáticamente con facilidad. P va a ser el número de pares de polos del rotor. F, la frecuencia de la corriente en ciclos por segundo. Y N, la velocidad de giro del rotor en revoluciones por minuto. Para comparar F y N nos interesan las mismas unidades de tiempo, así que convertimos los ciclos por segundo de F a ciclos por minuto. Para hacerlo multiplicamos F por 60. Si solo hubiera un par de polos, una vuelta completa del rotor induciría un único ciclo eléctrico. Es decir, N es igual a 60 por F. Acabamos de ver que con 2 pares de polos se necesita solo media vuelta para tener un ciclo eléctrico, es decir, N es igual a 60F partido por 2. Y así podríamos generalizar con P pares de polos, vamos a necesitar una velocidad del rotor que sería N igual a 60F partido por P. Puede afirmarse que, como pasa con todas las máquinas síncronas, la frecuencia eléctrica está sincronizada con la velocidad de rotación mecánica. Para producir 3 fases de corriente alterna, se añaden otros 2 devanados al estator, quedando los 3 con una diferencia de fase de 120 grados entre sí. Los devanados se conectan en estrella, para los cuales se unen 3 terminales, uno de cada devanado, y los consumos se conectan a los otros 3 extremos, siendo cada uno de ellos una fase. Calcula la velocidad en revoluciones por minuto a la que debe girar este rotor de 4 polos para producir corriente de 50 Hz. Para el vídeo hasta que tengas una respuesta. Aquí tienes la respuesta. Imagínate un alternador de gran tamaño, como el de esta foto, con polos extremadamente pesados en su rotor que están girando a esta velocidad. Esta enorme velocidad combinada con el peso de los polos induce una fuerza centrífuga descomunal en los polos del rotor. Esto conducirá a un fallo mecánico prematuro. Por esa razón, los rotores de polos salientes generalmente tienen 10 o 20 polos, lo que requiere una menor velocidad de giro. Los rotores de polos salientes se emplean cuando el eje conectado a la turbina gira a pocas revoluciones por minuto. Acabamos de ver que los rotores de polos salientes no pueden girar a altas velocidades. Los rotores que están conectados a turbinas de alta velocidad son diferentes, ya que deben girar a más de 1000 o 1500 revoluciones por minuto. Se construyen lisos y el bobinado de excitación se aloja en ranuras o directamente bajo la superficie. Los núcleos polares se diseñan para transferir de forma efectiva el flujo magnético. Se fabrican de láminas gruesas aisladas unas de otras con barniz. De esta forma se reducen las pérdidas por corrientes parasitarias. Los devanados de un rotor trifásico de 12 polos se muestran aquí.
estructuras para alojar los devanados de un estator pueden ser como estas. El estator presenta un aspecto como este cuando comienza a bobinarse. Como este cuando ya está casi bobinado. Y como este con el devanado completo. El espacio libre que hay entre el estator y el rotor se conoce como entrehierro. El entrehierro es necesario para permitir el giro del rotor, pero se intenta que sea lo más pequeño posible para evitar la dispersión del flujo magnético. Las pérdidas del hierro, tanto por histéresis como por corrientes parásitas, también afectan al estator. La histéresis se reduce eligiendo un material blando. Las corrientes parásitas pueden controlarse al igual que hacemos con el rotor, aumentando la resistividad del acero, aliándolo con silicio y dividiendo el estator en láminas aisladas eléctricamente unas de otras. El rotor se alimenta con corriente continua usando un par de anillos deslizantes y escobillas de grafito. La corriente continua puede suministrarse con una fuente externa. O bien desde un pequeño generador de corriente continua accionado por el mismo eje del rotor. A estos alternadores se les llama autoexcitados. Al someter un alternador a una carga variable, el voltaje producido también va a cambiar. Es necesario regular el voltaje para que se mantenga estable. Se puede conseguir esta regulación con facilidad controlando la intensidad del campo magnético. Si el voltaje en las terminales disminuye, el regulador aumentaría la corriente de excitación y así se consigue incrementar la intensidad de este campo magnético. El resultado es que la tensión en los terminales aumentará. Si en cambio el problema que tuviéramos es que la fuerza electromotriz en las terminales aumenta, haríamos todo lo contrario. Bien. Ok, se nos acabó la hora. Entonces vamos, la próxima clase seguimos con la otra parte, pero les quise meter este video para que más o menos entiendan y se conecten un poco con la realidad de dónde viene esto que estamos haciendo nosotros y hacia dónde van ustedes, que cuando ya vean los cursos de máquina y todas esas cosas más adelante. Para que vean que esto de tener que modelar a través de circuitería eléctrica y el tener que usar señales sinusoidales y toda esta teoría que se ha tenido que elaborar, como la teoría fasorial, la transformada de Laplace, todos los métodos de análisis de red, nudo maya, tiene el foco de poder modelar todo este tipo de dispositivos. ¿Sí? Me gustó mucho ese video, por eso se los coloqué, porque quería algo muy lúdico, algo gráfico que les permitiera observar, ver, pero también entender un poquito el tema de la producción de lo que es la energía, en particular la que se hace a través de los generadores de corriente alterna, que son los generadores sincrónicos. Actualmente, más del 90% de toda la capacidad instalada en el planeta se hace con este tipo de generadores. Probablemente quede mucho tiempo todavía para seguir haciéndolo así. ¿Por qué les menciono ahora? Porque hoy día están emergiendo nuevas tecnologías como es la energía fotovoltaica, en donde la energía se produce en forma de corriente continua. Y en esos casos hay que usar otros dispositivos que se llaman inversores para convertirla a corriente alterna y poderla inyectar a la red. Pero probablemente en el futuro, cuando aumente el escalamiento de la energía fotovoltaica, quizá en algún momento se resuelva volver a la corriente continua. Primero partió la corriente continua, después fue la corriente alterna y quizás podríamos volver de nuevo a la corriente continua en el futuro con las nuevas tecnologías que están apareciendo. Bien, muchachos, hasta aquí llega la clase entonces. Nos estaríamos viendo si os quiere el jueves.